Ya estamos aquí conectados por otro, no sé cómo será eso, por otro lado. Eh, ya estamos aquí conectados por otro lado, pero no sé. Eh, Entonces más bien ya le digo a Santi que me mm, ayude a mandarle el enlace. A mí ya me apareció el nuevo. aquí dice que hay 6 espectadores. Mm, mm, Y la otra quedó como abierta, la otra. no, ya lo cerré. Sí. Ricardo Muñoz dice que ya regresó. Don Ricardo, eh, ya estamos. Tuvimos un inconveniente técnico, pero ya regresamos. Eh, Aquí tenemos 8:38, pero Tecnology bien para el video, seguimos conectados. Qué pena ahí, no sabemos qué fue, hubo una caída, parece que fue una caída de internet y no volvió a conectar la emisión, entonces hicimos un reinicio. eh, no sabemos, fue en todos los equipos acá, pues nos bloqueó todo. Eh, pero bueno, ya estamos otra vez, vamos a esperar que se conecten otros. Vamos a ver si terminan ya de conectarse, ya están aquí avisando. De pronto algunos pensaron que se cayó la transmisión, pero no, estamos transmitiendo. Vamos a ver si terminan de conectarse algunos. Eh, ya estamos por aquí avisando a la gente que la transmisión la reanudamos otra vez. Bueno, esas son cosas que pueden pasar a veces. Este tipo de cosas, sobre todo en estos días, en esta época de cuarentena, pues es más sensible, por eso las estamos haciendo temprano, donde no hay mucho tráfico, sí, no hay mucho tráfico de datos, digamos, a esta hora, entonces por eso lo estamos haciendo a esta hora para poder trabajar bien. Eh, bueno, no sé qué habrá pasado con el resto. Jafenizan ya volvió. Bueno, ya tenemos otros. Em, Vamos a ver si vuelve, se conecta alguien más. Les comentaba que tuvimos una caída del internet, entonces pues nos quedamos sin señal. Entonces, tuvimos que reiniciar todos los equipos porque no quiso tomar el internet otra vez, entonces nos tocó reiniciar todo. Pero bueno, ya estamos. eh, Sí, ahora que viene lo más interesante, lo más, digamos, lo más bonito es cuando nos pasan estos problemas. Pero bueno, no, la idea es que podamos solventar. Una de las cosas que John Freddy Vargas, listo, ya volvió. Una de las cosas con las que hay que tener o que se requiere para la ciencia o para la electrónica es la paciencia. La paciencia porque a veces algo no funciona y hay que tener mucha paciencia para probar, para analizar por qué puede ser el problema. Esto, digamos, tanto para crear como para reparar cosas en electrónica se requiere tener el don de la paciencia. Y pues bueno, hoy está a prueba el don de la paciencia.
Listo, entonces vamos a mover por aquí esta. Vamos a continuar entonces, no sé, de pronto yo creo que ahorita se terminan de conectar, de pronto alguna gente se desconectó pensando que ya no, que se había caído la conexión, o nosotros siempre pues intentamos repararla. La verdad es que pues si no, incluso el chat se fue también, entonces no pudimos eh, nos tocó crear otra sesión nueva porque no se reinició la sesión que teníamos. Bueno, entonces continuamos, vamos a continuar aquí. Entonces, como estábamos viendo, esta es la gráfica de funcionamiento de un diodo. Entonces, de aquí de esta línea donde dice corriente, de aquí para allá es voltaje positivo y de aquí para allá es voltaje negativo o polarización inversa. O sea, esta zona funciona es este tipo de corriente. Cuando yo tengo conectado, cuando tengo esta conexión y esta conexión es para la gráfica siguiente. O sea, este es cuando el voltaje está invertido, cuando tengo polarización inversa. ¿Sí? Entonces en polarización directa yo le conecto un voltaje positivo al ánodo y si ese voltaje supera los 0,7 voltios, la corriente empieza a subir. Obviamente yo puedo tener aquí más, o sea, más voltaje, pero en el diodo solo va a haber 0,7 voltios. O sea, si yo midiera voltaje cuando está en polarización directa, hay 0,7 voltios. Ya vamos a ver un poquitico más de eso. Y en polarización inversa, yo le puedo poner 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios, 40, o sea, hasta que no llegue a este voltaje que se llama el voltaje de ruptura, que viene especificado para cada diodo. ¿Sí? Hay diodos de 50 voltios en voltaje de ruptura, hay diodos de 100 voltios. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo poner 90 voltios y él va a estar por acá en esta zona. ¿Sí? Pero hasta que no llegue, en este caso, por ejemplo, si es de 100 voltios, hasta que no llegue a los 100 voltios, él empieza a conducir corriente. ¿Por qué la corriente es en sentido contrario? Pues porque el diodo está invertido, entonces la corriente es en sentido contrario y ahí él empieza a conducir en corriente. Para los diodos rectificadores esto no es bueno, ¿sí? Aquí en esta parte se dañan los diodos, ¿sí? Hay otro diodo que sí funciona en esta parte, lo vamos a ver más adelante, pero para el diodo rectificador no, no, en esta parte el diodo se daña. ¿Sí? El diodo funciona en esta zona. Obviamente el diodo tiene un límite de corriente, o sea, no es que la corriente que va a pasar el diodo es infinita, no. Él tiene un límite y de ese límite no puede pasar porque también se daña. Listo, bueno, estos diodos rectificadores se utilizan para hacer fuentes de alimentación, para hacer otro tipo de rectificaciones que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, aquí vemos, listo, Oscar, Sandra, ya volvieron. Aquí vemos los diodos, digamos, físicamente. Este es el diodo de montaje de montaje normal para insertar en una tarjeta. Y este es el diodo de montaje superficial. En este caso, el ánodo es este y el cátodo es este lado. O sea, bueno, anteriormente veíamos por aquí, este es el símbolo del diodo, el ánodo es este y el cátodo es este. Físicamente, este es el ánodo y este es el cátodo. ¿No? Me había olvidado, qué pena ahí. Y aquí lo mismo, este es el ánodo y este es el cátodo. La rayita acá y la rayita acá significa o hace referencia al cátodo. Una forma de identificar los diodos es, o las referencias que se utilizan en nuestro país, utilizamos mucho la referencia americana que empieza por 1N. El 1 quiere decir que es una unión, sí, el 1N hace referencia a que es una unión y el 4004, en este caso 4004, 1N4004 es una referencia de un diodo, ya hace referencia a la especificación. En los diodos en los diodos rectificadores sobre todo, que es lo más importante, es el voltaje de umbral, o sea que a partir de 0,7 voltios él conduce. El voltaje de ruptura, o sea, cuánto voltaje en polarización inversa me soporta, o conectándolo inversamente al diodo, cuánto voltaje le puedo conectar. Y las corrientes que maneja, ¿no? Sobre todo la corriente en polarización directa. Entonces, por ejemplo, para este diodo del 1N4004, lo máximo que soporta es 1 amperio. Entonces, llega hasta 1 amperio. Si yo le pongo más corriente, o sea que para que genere más corriente o para que atraviese por el diodo más corriente de 1 amperio, se va a quemar. Listo. Y en el sistema europeo utilizan esta otra referencia, BY254,
De las referencias europeas también conseguimos acá, se ven acá. La que más se usa son las referencias americanas, y hay otras que son referencias de fabricantes propios, o sea, un fabricante crea una referencia y le pone, hay unos manuales que se llaman SG. En esos manuales técnicos de electrónica están las referencias de los componentes. Es como una base de datos de componentes, y hay unos estándares, digamos, de corrientes y voltajes para los diodos. Entonces el fabricante crea un componente y dice: mi componente ese puede reemplazar tal referencia porque tiene la capacidad de corriente y la capacidad de voltaje. Entonces los fabrican y se consiguen como SG 501, por ejemplo. Y a veces cuando ustedes consiguen algún plano de algún producto o de algún equipo, aparece diodo SG501. En realidad no es que exista el SG501, sino que es un estándar que se creó de consumo de corriente y voltaje. Bueno, entonces hay unos manuales ya casi no se usan porque, o sea, a medida que ha ido pasando el tiempo, los fabricantes se han ido estandarizando. Entonces ya han seguido una norma, o la norma americana o la norma europea. ¿Qué sigue la norma americana? Pues también unas medidas de voltaje y corriente. O sea, el SG ya ha tendido a desaparecer, o sea, a dejarse de usar, y ya todos se han ido estandarizando por referencias o americanas o europeas. El SG era digamos, un manual que se había creado hace un tiempo, eh, para estandarizar este tipo de componentes, pero ya ha ido saliendo del mercado, o sea, ya casi no, es muy raro conseguirlo. O o sea, no se ve mucho, no es que no se vea, sí se ve todavía se consigue, todavía lo manejan, pero ya han ido sacándolo un poco del mercado, porque ahora se manejan las referencias. Hay un estándar americano, un estándar europeo y otro estándar japonés, que manejan los asiáticos. Entonces, digamos, los asiáticos se guían por la referencia japonesa, los americanos por la americana y los europeos por la de ellos. Digamos, son como las tres grandes referencias que existen. Bueno, aquí vemos, en esta otra parte, vemos, estas son la referencia americana, como les decía. Entonces vemos una serie, la referencia de diodos 1N400000x. Entonces vemos el 4001, 4002, 4003, bueno, así hasta el 07. Y la diferencia de todos estos tienen la misma corriente. Lo que cambian estos es el voltaje inverso que pueden soportar. Entonces la 01 soporta 50 voltios, la 02 100 voltios, el 03 200, el 04 400, ¿sí? Así hasta completar el 4007 que soporta 1000 voltios. Más adelante vamos a ver para qué sirven estos voltajes, pero bueno, ¿a qué hace referencia estos voltajes? A este diodo que yo lo tengo conectado inversamente, ¿sí? Si nos vamos al 4001, lo máximo que yo le puedo colocar en corriente, sí, en voltaje inverso, perdón, es 50 voltios. O sea que esta fuente máximo es de 50 voltios. Si la fuente se pasa a 55 voltios, este diodo se daña, ¿sí? Y esto es importante porque nos sirve para la conexión en los circuitos y para su funcionamiento, ¿sí? En el próximo módulo vamos a ver cómo utilizar y cómo calcular este tipo de voltajes, y cómo hacer para que los diodos no se dañen, o cómo tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, por ahora vimos la gráfica, sabemos que una vez que el diodo empieza a conducir corriente, entre sus terminales tiene 0,7, que se llama voltaje de umbral. Y el voltaje de ruptura es cuando se sobrepasa ese voltaje inverso máximo y el diodo entra en una etapa o en una zona donde se puede dañar. Listo. Entonces el mismo diodo rectificado. Entonces, como veíamos, esta es digamos, la utilidad más práctica de este diodo. Tiene muchas utilidades, pero esta es una de las más comunes. Entonces yo tengo el diodo conectado, y este diodo tiene una corriente alterna. Cuando viene la corriente alterna, él solo me va a dejar pasar corriente alterna, me va a dejar pasar el positivo.
El negativo no lo deja pasar, ¿por qué? Porque es como si el diodo estuviera inverso, o sea, cuando viene la onda positiva, la corriente circula en este sentido. Cuando viene la onda negativa, la corriente va a circular en este otro sentido. Entonces, por eso en la gráfica vemos que solo pasa la onda positiva, la negativa no pasa. ¿Esto para qué sirve? Esta es una utilidad muy práctica y se ve en muchos equipos. ¿Para qué sirve esto? Para evitar cuando la gente conecta un cargador o le conecta una batería a un equipo electrónico, para evitar que se conecte al revés y se dañe el equipo electrónico o se dañe la electrónica del equipo. ¿Por qué? Porque hay componentes que no soportan los voltajes inversos. O sea, en este caso este diodo sí soporta que le conecten un voltaje inverso y de acuerdo a la referencia puede soportar más o menos voltaje. Pero hay componentes como un circuito integrado que si le conecto 5 voltios al revés, se daña, se quema. ¿Sí? Es así de simple. Y hay componentes mucho más sensibles que los circuitos integrados, que al conectarles un voltaje inverso se daña. Entonces, este diodo aquí al inicio o a la entrada de la fuente, seguido de la fuente de alimentación, me protege que se pasen voltajes inversos o corrientes con polaridad contraria. Esta es una aplicación típica que es para proteger sobre inversión de polaridad. Listo. Don Luis Alberto Barrero también ya volvió. ¿Qué tal, don Luis Alberto? Entonces, bueno. Listo. Entonces, como decíamos, el diodo solo deja pasar cuando yo le conecto el positivo al ánodo y al cátodo el negativo. Si yo le conecto al cátodo una entrada de una corriente, me la va a bloquear. Bueno, entonces esto es el diodo rectificador. Vimos la referencia, que las más usadas, la 1N4004 o 4007. Vimos, digamos, con su aspecto físico. Este es un aspecto en montaje superficial. Por aquí vimos la gráfica de cómo funciona. Y por aquí vimos polarización directa, es cuando conecto el positivo al ánodo, y polarización inversa cuando conecto el positivo al cátodo. Bueno, listo. Ahora, diodo Zener. Este es un diodo especial que también es muy usado. ¿Por qué? Porque resulta que este diodo está diseñado para trabajar en la zona de ruptura. Recuerda que esta es la parte del umbral, 0,7 voltios. Entonces este diodo tiene, si lo conecto en polarización directa, funciona como un diodo rectificador, simplemente pues, teniendo la, la precaución de no exceder la corriente que puede soportar. Pero si lo conecto inversamente, este diodo va a entrar aquí en una parte que se llama la zona o el voltaje de ruptura, y una vez que entra el voltaje de ruptura, él empieza a conducir corriente. ¿Sí? Es una corriente muy pequeña, pero a diferencia de los diodos rectificadores, este diodo no se daña. ¿Sí? Y a diferencia de los voltajes que manejan los diodos rectificadores, y como vieron eran de 50, 100, 400 voltios, estos diodos manejan voltajes pequeños y se utilizan para hacer referencias de voltaje. Entonces, por ejemplo, usted consigue diodos Zener de 3.7 voltios. Estos diodos Zener de 3.7 voltios, digamos, si lo coloco aquí, este es el símbolo del diodo Zener. ¿Sí? Es el mismo símbolo del diodo, simplemente que en los extremos de la rayita que va en el cátodo lleva una puntica hacia abajo y la otra hacia arriba. ¿Sí? Van siempre en oposición, una hacia abajo y otra hacia arriba. Entonces este diodo Zener crea un voltaje entre sus terminales, que es este voltaje Zener. Entonces yo hago circular una corriente aquí y él se conecta en polarización inversa. El voltaje empieza a subir. Vamos a poner un ejemplo. El diodo Zener es de 5 voltios de voltaje Zener. El voltaje Zener es de 5 voltios. Entonces el voltaje empieza a subir. A 1 voltio, por aquí no pasa nada y es 1 voltio. A 2 voltios no pasa nada. A 3 voltios no pasa nada. A 4 voltios no pasa nada. Cuando llega a 5 voltios, el diodo Zener entra en esta zona de ruptura. Bueno, aquí como vemos, el diodo está conectado en polarización inversa porque este es el positivo de la fuente, ¿no? Positivo, y el positivo le llega al cátodo, entonces se llama polarización inversa.
Cuando llega a esta zona de ruptura, el diodo empieza a conducir, entonces la corriente que viene por acá la va a dejar pasar por acá. Y él va a poner 5 voltios y yo incremento este voltaje, subo, no sé, voy subiendo aquí y la corriente va subiendo, porque si sube el voltaje, pues sube la corriente, y entonces va a dejar pasar más corriente por aquí para mantener esos 5 voltios ahí. O sea, él crea una referencia de voltaje que el voltaje que supere los 5 voltios, él lo estabiliza a 5. Entonces, si yo tengo aquí 10 voltios, no importa que tenga aquí en esta parte 10 voltios, él solo me va a dejar aquí en el voltaje de este Zener 5 voltios. O sea, ¿eso qué, para qué me sirve? Es para regular o para estabilizar un voltaje. Entonces, en esta resistencia, lo máximo que va a haber de voltaje son 5 voltios. ¿Sí? Con estos diodos Zener hay que tener en cuenta es el cálculo de la corriente que puede atravesar, porque esta corriente que va a pasar por aquí también tiene un máximo. O sea, yo puedo manejar, de acuerdo a la referencia del diodo Zener, puedo manejar máximo una corriente. Entonces, por ejemplo, aquí damos un ejemplo. La corriente máxima del 5 miliamperios, o sea que por acá máximo pueden pasar 5 miliamperios. Esta resistencia que está acá va a limitar la corriente que va a pasar por acá, por este diodo Zener, cuando esté a un máximo voltaje. Y siempre van a haber 5 voltios. Entonces se utiliza sobre todo para tener referencias de voltaje, o sea, para que el voltaje esté estable en un rango, digamos, que tiene que estar dictado por este voltaje Zener. Entonces, el diodo Zener trabaja en la zona inversa. Es una aplicación especial de este diodo Zener y se utiliza mucho para crear referencias de voltaje. En muchos circuitos se utiliza para poner un punto de voltaje, digamos, fijo. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Ver. Atención entre sus terminales. Igual, el diodo Zener también tiene ánodo, cátodo, o sea, todos los diodos tienen ánodo y cátodo porque es una unión de dos materiales PN. Recuerden. Aquí vemos una figura, una gráfica de cómo son los diodos Zener. Estos son los más comunes. Los diodos Zener vienen por vatiaje. Los hay de medio vatio, de un vatio. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la corriente que pueden dejar pasar. Entonces un diodo Zener vamos a poner un ejemplo, de 5 voltios, 1 vatio. Ya ustedes saben, utilizan el triángulo de potencia. Entonces, donde potencia es igual a voltaje por corriente y la corriente es igual a potencia sobre voltaje. Entonces sería 1 dividido en 5 y ahí pueden sacar la corriente máxima que soporta el diodo. Listo, a partir de ese momento conduce corriente, listo. Entonces, esos los diodos rectificadores y los diodos Zener son, uno conduce en corriente directa, el otro trabaja en corriente y en polarización inversa, uno en polarización directa y otro en polarización inversa. Ahora vamos a entrar a otro tipo de diodos muy interesantes y digamos, hasta aquí la electrónica había sido una y a partir de estos componentes de los LED, que quiere decir diodo emisor de luz por sus siglas en inglés, se cambia todo, digamos, o cambia todo, no, va a haber un cambio importante en la vida, en el cambio de la electrónica y de la iluminación, sobre todo esa guerra por la iluminación, porque van a empezar a aparecer una serie de dispositivos que pueden iluminar. Antiguamente, o desde que Thomas Alva Edison creó la bomba, era resistencia que se calentaba, descubierto unos años después de que se descubrió el diodo, incluso ya se había creado el transistor, pero digamos descubrieron el LED, descubrieron esta propiedad que lo que hace es que los partículas que se llaman fotones, estas partículas fotones que en la teoría de la relatividad habla Albert Einstein, son los mismos fotones o el mismo efecto que se utiliza para los paneles solares. O sea, es el efecto contrario. En los paneles solares los fotones entran a un material semiconductor y se transforman en corriente. Bueno, ahora es
unos electrones que están circulando de un lado al otro y producen un fotón. En el otro es unos fotones que llegan y se transforman en electrones. Eso tiene la materia, que la materia tiene esa parte de transformarse, digamos, de una partícula a otra. Albert Einstein creó una teoría sobre los fotones y digamos él hizo todo el desarrollo para que todo esto pudiera ser, digamos, se pudiera hacer realidad. Así ellos crearon teorías, digamos, matemáticas, pero ya después o algunos científicos agarraron esas teorías y las convirtieron en prácticas. Entonces se creó este materiales, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? El diodo LED o el LED o diodo emisor de luz tiene dos capas, lo mismo material P y material N, y donde atraviesan los electrones de un lado al otro, simplemente que cuando atraviesan producen unas partículas que se llaman fotones, y es lo que nosotros vemos como la luz. ¿Qué es lo que tiene este material o este LED diferente a la bombilla de Edison? Pues es que se puede producir en todos los colores, en toda la gama de colores. Estos son creados con un material semiconductor, arseniuro de galio fosfatado, pues es galio, arsenuro y el fosfuro. Internamente, pues aquí tenemos digamos, algo básico de cómo es un diodo. Entonces tenemos un diodo, un LED, tenemos una región P, una región N, y pues el contacto metálico que es el que sale, y pues aquí tenemos una cubierta de ámbar que es la que hace que se pueda ver un poquito más. Los diodos los LED han evolucionado también mucho. Hoy en día ya se consiguen de montaje superficial y de potencias muy grandes. Eh, Listo. Aquí vemos el caso de un LED normal de los que nosotros conocemos. Eh, Hay una forma de identificar las terminales del LED, de identificar el ánodo y el cátodo. Entonces, la primera a veces es que el cátodo es más corto que el ánodo. Entonces, el más corto es el cátodo. Lo otro es que la parte plana en el LED es el cátodo. Y si lo quieren ver de otra forma, si nosotros miramos en el interior de un LED, la parte más gruesa o más grande, el contacto metálico internamente más grueso o más grande, es el cátodo, ¿sí? Y ya así por último, si ninguna de estas me ha servido y no me funciona, entonces los multímetros tienen una función para medir estos diodos, tanto diodos rectificadores, diodos Zener o los LED. Puedo medirlos con este tipo de el multímetro, con este instrumento. ¿Qué es lo que ha tenido los LED que de pronto han ido desplazando las bombillas? Como ustedes se pueden dar cuenta, hoy en día ya no se consiguen bombillas, ya nadie fabrica bombillas incandescentes. La bombilla que inventó Thomas Alva Edison prácticamente ya no existe. Ya las que quedan son de colección o son de museo prácticamente, o sea, ya no la fabrican, ya ningún fabricante. En nuestro país, en Colombia, la ley, el gobierno prohibió las bombillas incandescentes. ¿Por qué? Porque estas bombillas eran muy poco eficientes. En su momento, cuando se crearon, recuerde que no había iluminación. La gente alumbraba las casas con una vela, con una vela prendían fuego y así se iluminaba. Cuando se creó la bombilla, pues fue la gran revolución, digamos, de la electricidad. Y a partir de ahí, pues la bombilla se volvió algo muy necesario en las vidas de las personas. Pero cuando apareció el LED, ya cambió todo eso porque el LED, digamos, no hay tantas pérdidas como en la bombilla. O sea, la bombilla es una resistencia que produce, se calienta y produce digamos, como un arco incandescente, y es lo que se refleja en forma de luz. Pero la eficiencia de la luz es más o menos del 20% y el otro 80% es calor. O sea, un bombillo emite más calor que luz, ¿sí? De la energía que yo le entrego, la energía eléctrica que se le entrega a una bombilla, 80% se va en calor y 20% se va en luz. Por eso, para los que de pronto no sabían, las bombillas antiguamente eran utilizadas para hacer incubadoras, para hacer unas cosas calentadores para criar pollos. O sea, las utilizaban como calentadores en las casas o en la industria para hacer diferentes cosas, porque era más el calor que producían que la luz. Y aparecieron estos aparaticos, estos dispositivos,
que al contrario de la bombilla, hacen todo lo contrario, o sea, 80% es iluminación, es energía lumínica, y 20%, o incluso la diferencia es 90% es energía lumínica y 10% es calórica, o sea, el calor que producen no es nada comparado con la energía que me emiten. Entonces, son muy eficientes los LED. Obviamente hay fabricantes de todos los tipos y colores, y cada uno fabrica con una calidad diferente, pero el LED en sí es un dispositivo muy eficiente para iluminación. Fuera de todo eso, también es muy importante, digamos, en efectos lumínicos. Entonces se producen una gama de colores. De hecho, la televisión, como la conocíamos también, antiguamente, ya fue también desapareciendo, porque las pantallas, en base a los LED, fueron cambiando todo digamos, toda esta electrónica, o toda esta parte que existía antes, esos tubos de rayos catódicos que durante mucho tiempo fue la televisión que vimos, y también fue un boom cuando se creó, pues ya también prácticamente son de museo. O sea, ya los televisores, ya no hay ningún fabricante que haga televisores de tubos de rayos catódicos, ya todo es LED, LCD, perdón, en un principio fue LCD, ahora es LED, y digamos, las pantallas LED han ido evolucionando en una cantidad de cosas. Eh, ya, digamos, hay una tecnología que se llama OLED, y hay otra tecnología que se ha ido creando, que ya, digamos, es en base a LED, pero es como la evolución, el siguiente paso de los LED. Eh, entonces, por eso estos dispositivos se volvieron muy, pero muy importantes en nuestras vidas, porque ya prácticamente entraron a cambiar todo. Incluso las lámparas fluorescentes, que fueron un reemplazo de las bombillas incandescentes, también ya están dejando de fabricarse, ya casi no se consiguen, ya toda la iluminación en las casas ya es LED. Y hay gente que se resiste a cambiar a LED, pero esa es la realidad. Más adelante vamos a ver cómo se controlan este tipo de iluminación, y por qué se producen tantas, o la gente ve, se producen la mala calidad en algunas lámparas, y eso, por qué es este efecto, para que lo entiendan de pronto de una forma y puedan comprender este tipo de iluminación. Bueno, listo. Entonces, por aquí vamos a ver, el LED tiene una característica, y es que para que él funcione, para que emita luz, debe polarizarse en corriente continua, o sea, debe estar siempre polarizado en corriente continua. Él en polarización inversa no funciona, solo funciona en polarización directa, o sea, cuando yo lo conecto, el positivo al ánodo y el negativo al cátodo. ¿Sí? Esa es la forma. Los LED hay que controlarle la corriente que atraviesa por un LED. ¿Por qué? Porque el LED trae una corriente específica. Entonces, los LED pequeñitos que nosotros vemos, ahorita vamos a ver dos LED, deben tener una corriente. En este caso, ellos trabajan, o funcionan con una corriente entre 20 miliamperios y 30 miliamperios. Si le coloco menos corriente, puede prender, pero me va a funcionar, digamos, o va a iluminar menos. Los LED, igual que los diodos rectificadores, también se activan a cierto voltaje. En el caso de los LED que nosotros vemos, de acuerdo al color del LED es el voltaje que puede manejar. Entonces, ellos están en rango entre 1.82 voltios a 3 voltios, ¿sí? O sea, si yo les coloco un voltaje que esté entre ese rango, o los diferentes colores funcionan con voltajes en ese rango, ¿sí? No sé, vamos a poner un ejemplo, un LED de 4 o 5 voltios ya no está en ese rango, ya es otro LED o es algo especial, pero los LED, o la tecnología LED, un bombillito de estos está en el rango de 2 a 3 voltios. Y las corrientes, en el caso de estos LED pequeños, está entre 20 a 30 miliamperios. Entonces, vamos a mirar cómo se calcula una resistencia para un LED. Vamos a ver LED en serie y LED en paralelo, y ahorita hacemos un ejercicio, lo vemos cómo funciona. Entonces, tenemos este circuito que se ve en la gráfica. Dice que la corriente tiene que ser 20 miliamperios,
y hay que calcular la resistencia que le voy a colocar a este LED. Entonces, en el LED en promedio 2 voltios, ¿sí? Con 2 voltios ya él prende. La gran mayoría de los LED prenden a 2 voltios. Si les pongo un poquito más, también puede prender. Si ya excedo de 3 voltios, por ejemplo, les coloco 5 voltios, el LED se puede quemar. Si les coloco 8 voltios, también se puede quemar. Si lo conecto polarización inversa y le coloco 5 voltios, se quema. Ya en polarización inversa, a partir de 5 voltios se quema. ¿Sí? Ellos se van aquí a esta gráfica que vimos por aquí, aquí a esta gráfica, cuando ellos se van por acá, se queman. O sea, los LED no funcionan en esta región, ¿sí? A diferencia de los Zener, que sí funcionan en esta región, los LED no funcionan en esta región. Si yo los llego a llevar a este voltaje de ruptura, se queman. Bueno, entonces, ¿cómo calcular la resistencia para limitar la corriente de un LED? Recuerda que la resistencia, cuando vimos que para qué servía, bueno, aquí es donde vamos a ver para qué sirven las resistencias. Las resistencias sirven para limitar la corriente que va a circular por otro dispositivo o por otro componente electrónico. Entonces, aquí es donde es importante la resistencia. Entonces tenemos en el LED 2 voltios, ¿no? Ese es el voltaje que puede haber en el LED. Entonces, en un circuito como este, que es un circuito serie, porque la resistencia está en serie con el LED. Y la fuente pues está en serie con los otros, con la resistencia y el LED. Entonces, la corriente es de 20 miliamperios y en los circuitos serie la corriente que circula por acá es la misma corriente que circula por acá. Bueno, como ya sabemos que la corriente es 20 miliamperios y sabemos que el LED 2 voltios, entonces yo a la fuente principal le resto los 2 voltios y nos va a quedar que en la resistencia van a quedar 10 voltios. Vamos a ver aquí, vamos a ver un poquitico, voy a agrandar aquí un momentico la pantalla, lo vamos a ver aquí en el tablero y lo vamos a explicar aquí mejor. Entonces, tenemos acá, vamos a crear el mismo circuito, tenemos la resistencia y tenemos el diodo LED. ¿Listo? Esta es nuestra resistencia y necesitamos hallar el valor de la resistencia. Entonces, tenemos que aquí hay un voltaje de 2 voltios y acá tenemos 12 voltios. ¿Listo? Tenemos que encontrar este valor de esta resistencia. Entonces, sabemos que si aquí hay 2 voltios y aquí tenemos 12, a 12 le resto 2 voltios. O sea, el voltaje de acá y de acá, la suma del voltaje de la resistencia y el voltaje del LED es igual a los 12 voltios. Entonces, tenemos que para que esto sea cierto, aquí en la resistencia tienen que haber 10 voltios. ¿Listo? Y sabemos que la corriente que circula por el LED, una vez que entra en 2 voltios, la corriente va a ser de 20 miliamperios. Vamos a colocarla por acá mejor. Ven aquí. Vamos a colocarla por acá y esta corriente va a ser de 20 miliamperios. Entonces, la resistencia con el triángulo o la ley de Ohm, vamos a decir que es igual. Vamos a poner aquí. Así vamos a hacer el triángulo. Entonces, decimos que el voltaje es igual a la I por R, ¿listo? Y vamos a calcular la resistencia. Entonces la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y eso es igual. El voltaje es 10 voltios. Y la corriente es 20 miliamperios. Pero este 20 miliamperios lo podemos, o lo podemos no, se expresa en valores de amperios, ¿no? Entonces la resistencia es igual a 10 sobre 0.02 amperios, ¿sí? Porque es para hacer la división tenemos que colocar los valores en las medidas o las magnitudes que son. Esto nos va a dar 500 ohmios, ¿no? Entonces resistencia es igual. Este valor de resistencia no viene, o sea, no se consigue un valor de resistencia de 500 ohmios.
el valor más cercano a 500 ohmios es, creo que, o sea, se pueden conseguir dos valores, o 510 ohmios o 470 ohmios. ¿Sí? Esos son los dos valores que se consiguen. Cualquiera de los dos es viable, no va a variar mucho en realidad, y cualquiera de los dos nos puede servir. Entonces podemos utilizar una resistencia de 510 o de 470 ohmios para cualquiera o para este circuito. ¿Listo? Esa es la forma como se calcula la resistencia para un diodo LED. Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna inquietud con respecto a este circuito. Bueno, entonces vamos ahora a ver. Vamos ahora a ver cómo conectar dos LED en serie, y vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Cuando conecto dos LED. Listo, voy a borrar por acá. Voy a borrar por acá, voy a borrar por acá también. Listo. Y vamos a conectar dos LED en serie. Entonces ya no vamos a tener un solo LED, sino vamos a tener dos LED. O mejor, vamos a tener tres LED. Vamos a hacerlo con tres LED. ¿Listo? El diodo consume 20 miliamperios. Sí, esa es la corriente. Don José Luis nos pregunta que si el diodo consume. Esa es la corriente, digamos, los diodos LED pequeños están entre una corriente de 20 a 30 miliamperios, lo que les decía al inicio. ¿Cómo se sabe para una tira de LED? Ya ahorita vamos a mirar cómo se sabe para una tira de LED. Vamos a ver primero este ejercicio y ahorita vemos en los LED cómo se calcula. En los LED o en las tiras de LED. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos la resistencia. Tenemos los diodos LED. Entonces sabemos que cada diodo me va a tener, o necesita activarse con 2 voltios, ¿no? 2 voltios acá, 2 voltios acá y 2 voltios acá. ¿Listo? O sea, yo necesito tener 2 voltios, 2 voltios y 2 voltios. La corriente, como el circuito está en serie, es la misma, 20 miliamperios para todos. Y necesito calcular la resistencia. Entonces, ¿cuál es el voltaje que va a caer en la resistencia? Sería 12 voltios menos 6 voltios. Menos 6 voltios, ¿sí? Eso me va a dar 6 voltios. Y según la ley de Ohm, la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Eso va a ser igual a 6 voltios sobre 20 miliamperios. Pasando estos miliamperios a amperios, entonces tenemos que la resistencia es igual a 6 sobre 0.02. Esto me va a dar que la resistencia es 300 ohmios. Entonces, la resistencia de 300 ohmios. Esa resistencia de 300 ohmios posiblemente no se consigue tampoco, porque no es una resistencia comercial. Se consigue resistencias, los valores de resistencia se consiguen 330 ohmios o 270 ohmios.
¿sí? Cualquiera de los dos valores se puede trabajar también. Entonces, digamos, en electrónica muchas veces no es lo que nosotros queramos, sino es lo que se puede conseguir. Hay que adaptarse o hay que adaptar los sistemas que tenemos a los circuitos. Entonces, como vemos, para producir la misma corriente en 3 LED necesitamos una resistencia de este valor, mientras que en el circuito con un solo LED necesitamos una resistencia de diferente valor. ¿Qué pasa si esta resistencia yo se la dejo a un solo LED? ¿Sí? Lo que va a hacer es que me va a producir más corriente por el diodo y posiblemente se vaya a dañar. Entonces, vamos a poner el ejemplo, vamos a trabajar con la resistencia de 270 ohmios. ¿Sí? Vamos a poner 270 ohmios y vamos a suponer que ya no tengo los 3 LED, sino que tengo un solo LED, ¿no? Entonces, yo voy a calcular la corriente que va a pasar por acá. Entonces, cuando tengo un solo LED, o vamos a hacerlo al contrario, dejemos este circuito aquí, perdón, vamos a dejar este circuito acá, y vamos a suponer que voy a dejar la resistencia que tenía antes, la de 510 ohmios. En el circuito cuando teníamos, qué pena aquí, cuando teníamos una sola resistencia. Si voy a hacer este ejemplo de 510, si esta resistencia es de 510 y el voltaje es de 6 voltios, entonces la corriente que va a circular por este circuito va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Eso es igual a 6 voltios sobre 510. Y la corriente nos va a dar igual. ¿Tienes por ahí? ¿Cuánto? 0.011. Nos va a dar 0.011. Eso quiere decir que la corriente es igual a 11 miliamperios. ¿Sí? Entonces, necesitamos que pasara 20 miliamperios para que el LED alumbrara bien. Ahora nos va a alumbrar solo con 11 miliamperios, o sea, casi la mitad de la corriente que va a circular, entonces va a iluminar menos. Bueno, en la iluminación dice que sí, bien, listo. Denme un segundito, voy a alistarles aquí un ejercicio y vemos un ejercicio y ya probamos, vamos a minimizar un poquito esta, ya probamos un momentico, les muestro cómo funciona y ya lo vamos a ver bien cómo funciona esta parte. Listo, un minutico y ya lo vemos. ¿Qué? Un minutico para ir al baño. La vida se va a demorar un minuto, se va a demorar más. Bueno, por aquí nos dice don Leonardo Echavarría, o sea que eso es básicamente lo que pasa cuando una fuente de poder de 12 voltios, 1 amperio, falla en un sistema de
circuito cerrado de televisión, entonces ahí nosotros sabemos por una fuente es la que está mala. Bueno, puede ser. A veces en los sistemas de cámaras de televisión tienen unos consumos de corriente. Entonces, por ejemplo, la fuente dice o la cámara dice que necesita 1 amperio o necesita 2 amperios para funcionar. Muchas veces, bueno, por aquí creo que tenemos, ya va, creo que no me están escuchando, no me están escuchando. Sí. Qué pena, aquí ya va. Lo que pasa muchas veces con una fuente por aquí, don Echavarría, sí, don Leonardo Chavarría nos decía que básicamente lo que pasa en una fuente de poder de 12 voltios es 1 amperio, sí. En los sistemas de cámaras, las cámaras tienen la parte del video, lo que hace el video, y aparte tienen unos LED internamente, que son unos LED especiales que se llaman LED infrarrojo. Resulta que estos LED infrarrojo producen una luz que está en el rango del espectro invisible para el ojo humano, o sea, nosotros no vemos ese rayo infrarrojo. Hay animales que sí los pueden ver, que el ojo de ellos sí puede ver ese rayo infrarrojo. Nosotros los seres humanos no vemos en ese rango de visual, y entonces resulta que tienen estos LED, pero es un LED idéntico a este LED que estamos viendo. Es un diodo LED, pero que produce una luz infrarroja. Igual tiene el mismo consumo. Muchas veces se dañan estos LED o se queman por el voltaje, bueno, por alguna cuestión técnica, y o se recalientan estos LED porque les ponemos más voltaje cuando colocamos una fuente de cualquier referencia. Por eso ellos dan unas indicaciones muy exactas, y a veces en las fuentes pues hay que, digamos, es una parte importante de los circuitos electrónicos, entonces hay que tener buena, o sea, o ponerle invertirle a estas fuentes, ¿no? Entonces vamos a ver primero, importante, este es un diodo LED, un diodo normal. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Vamos a quitar esto de aquí un momentico. Primero vamos a ver los diodos normales, los diodos rectificadores. Vamos a ponerlo aquí en nuestro protoboard. Listo. Importante antes de cualquier cosa. Resulta que en alguna parte o en alguna sección, cuando vimos el multímetro, habíamos visto que el multímetro tiene vamos a poner esto por aquí un poquito más. Ahí, qué pena ahí estoy aquí tratando de acomodarle esto. Entonces vimos que el multímetro tiene en la parte de arriba de este multímetro tiene un símbolo de un diodo. ¿Sí? Tiene el símbolo de un diodo, aquí en la parte de arriba lo vemos, este simbolito que tiene acá, que es un diodo. Resulta que cuando yo lo pongo en esa escala, ese multímetro me sirve para medir diodos. ¿Sí? Lo vamos a aprender. Si observan ahí, sí, creo que ahí ven, sí, ahí se ve, listo. Y ahora voy a ir a mi protoboard, vamos a ponerlo por aquí así, a ver, me vengo a mi protoboard y voy a medir el diodo, el positivo de el cable rojo positivo lo voy a poner en el ánodo y el negativo en el cátodo. ¿Sí? El diodo me va a marcar me va a hacer una medición. Prácticamente hoy en día todos los multímetros tienen para medir diodos. Entonces esto sirve. Aquí nos va a tomar una medida del orden de 400, de 500, 600, 700. ¿Sí? Si lo invierto, me va a dar otra medida, no me va a medir nada. ¿Sí? Me va a marcar o no me marca nada, como en el caso de estos multímetros. En algunos multímetros le marca un 0 y una L, ¿sí? un 1 o un 0. En algunos multímetros eso quiere decir que está abierto, o sea que es infinito, la medida es infinito, es como un OL. ¿Sí? En este multímetro pues simplemente no marca nada, ¿sí? Indicando que no hay nada. Y en este sí me marca una medida, ¿sí? En el caso de este diodo. En el caso de los LED, como vimos anteriormente, vamos a ponerlo aquí, este es mi LED.
hay una patica más corta que la otra, pero como ustedes pueden ver en este LED, las dos paticas son iguales. Entonces, la forma de identificarlos es, yo no sé cuál es el ánodo y el cátodo, entonces simplemente conecto de una forma. Vemos que el multímetro no marca nada y lo pruebo de la siguiente forma. Y el multímetro me marca y aparte de eso el LED enciende. Entonces ya sé que el ánodo es este y el cátodo es este. ¿Sí? El cátodo es donde conecta el negativo y el ánodo es donde conecta el positivo. Bueno, esa es la forma de probar todos los diodos. ¿Sí? Los multímetros en general traen para medir diodos. Si no trae para medir diodos, no lo compre. ¿Listo? Entonces ya saben. Entonces tienen que tener los multímetros para medir voltaje. En alterno y en directo para medir corrientes, no importa que no sea alterna, puede ser en directo, se especialicen un poco más, si pueden comprar o conseguir algún aparato de medida, pero en este momento no. Y para medir resistencias tiene que tener el multímetro y ya vimos otra medición para medir diodos, también tiene que tener resistencia, tiene que tener para medir diodos, perdón. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que estábamos mirando ahorita. Vamos a conectar el LED. Yo lo identifico aquí por la parte más corta y la parte más larga. Listo, este es el negativo. Voy a sacar esto por aquí. Y inicialmente le voy a conectar una resistencia de 1 kilo ohmio. Listo. Entonces, esta resistencia que coloqué aquí, vamos a ver si lo podemos mirar. Sí, aquí le coloqué una resistencia de 1 kilo ohmio. Tengo este y tengo el LED. Listo, y lo voy a conectar y vamos a medir cuánto voltaje nos va a medir este circuito. Listo, vamos a empezar a hacer la primera medición y vamos a medir voltaje. Aquí no nos prende, a ver, bueno, falta, de pronto si, aquí tenemos conectado, tenemos prendido. Positivo, negativo, puede ser que de pronto tengamos invertido acá, a ver qué puede ser, ya denme un segundito y reviso por aquí, a ver qué puede ser aquí. ¿Sabes qué? Va a tocar que me prestes un adaptador que está ahí en la caja. Ya voy a cambiar aquí el adaptador que parece que es el adaptador que tiene problemas. Ahí hay uno destapado. Gracias. Es que estábamos probando aquí con poner el diodo. Se le van a mojar las medias. ¿Qué será? No nos mide voltaje. A ver. ¿Y será que me mira así de pronto? Cuando uno está probando array de mejor desempeño, funciona voltaje. Un segundito. Espérame, a ver si será. A ver. Pero sí, estaba funcionando todo bien. A ver, ¿qué puede ser que se nos desconectó aquí? Bueno, lo que pasa es que no estamos... Recuerden que estamos desde la casa, entonces aquí pues nos tocó adaptar la oficina. No, ya aquí prendió, ¿sí? Ok, ya. O sea que era algo flojo por ahí. Listo, entonces, como les decía, cambiamos aquí de multímetro, vamos a probar aquí con otro multímetro. Bueno, entonces aquí ya nos prendió el LED. Aquí vamos a poner esto por aquí, a ver si de pronto nos funciona así. Listo. Entonces aquí tenemos voltaje, estamos midiendo voltaje.
Bueno, aquí tenemos el LED y ahora vamos a medir el voltaje en el LED. ¿Listo? Vamos a medir el voltaje en el LED. Y ahí nos mide, bueno, nos mide 2 voltios. ¿Sí? Está prendido. Vamos a mirar cuánta corriente nos está pasando. No vamos a hacer el, digamos, no vamos a medir corriente, sino que vamos a medir el voltaje en la resistencia. La resistencia dice que tiene 10 voltios. Entonces, tenemos 10 voltios en la resistencia. Y como sabemos, vamos a hacer por aquí a un ladito. Sabemos que el voltaje es igual a, bueno, en el caso de la resistencia tenemos corriente, ¿no? Es igual a corriente por resistencia. Y vamos a hacerlo así. A ver, bueno, vamos a hacerlo aquí, ahorita lo volteo. Entonces, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y eso es igual 10 voltios sobre 1000 ohmios. ¿Sí? Entonces, la corriente va a ser igual a 0.01. ¿Sí? Eso más o menos son 10 miliamperios. ¿Sí? Yo puedo subir todavía más, puedo subir a 100 miliamperios. Entonces vamos a, perdón, puedo subir la corriente a, puedo subir la corriente a, perdón, a 20 miliamperios, que es la corriente con la que funciona. Entonces este es el brillo de un LED a 10 miliamperios más o menos. Listo, voy a hacerlo ahora con una resistencia más pequeña. Voy a conectarle una resistencia de 470 ohmios. Listo, vamos a conectarla por acá y vamos a volver a encender. ¿Sí? Como se dan cuenta, puede dar un brillo un poquito más intenso. Entonces volvemos a medir el voltaje. Entonces primero medimos el voltaje en el diodo y nos da 2.1. ¿Listo? Y luego medimos el voltaje en la resistencia. Nos da 10 voltios. La diferencia es que la resistencia es de 470 ohmios. ¿Sí? Bueno, por aquí les muestro lo que dice aquí. El voltaje es igual a I por R, la corriente es igual a V sobre R. Inicialmente teníamos una resistencia de 1000 ohmios. Y eso nos da una corriente de 0.01 que son 10 miliamperios. Ahora tenemos una resistencia de 470 ohmios. Entonces la corriente es igual a 10 voltios que tiene la resistencia sobre 470 ohmios. Eso nos da 0.021, que es una corriente de 21 miliamperios. ¿Sí? De pronto, cuando tenemos un LED no se nota tanto, pero a medida que vayamos conectando más LED, sí se va a notar un poquito. Listo. Entonces, si a esta misma circuito, con esta misma resistencia, yo le conecto otro LED, entonces vamos a conectar otro LED en serie. Como vimos ahorita, yo le voy a conectar aquí un LED en serie. Vamos a conectarle este verde. Vamos a hacer por aquí. Ya les voy a poner aquí una cosita. Vamos a poner un puentecito por aquí. Listo. Y vamos a conectar aquí nuestro LED en serie. Listo. Vamos a conectar un LED verde y vamos a unir por acá. Listo, vamos a prender. Bueno, ya que no mire la polaridad del LED, recuerden que el LED prende con la polaridad correcta, ¿no? Si no, no prende. Listo. Entonces, vamos a medir los voltajes de los LED. Entonces, medimos voltaje en el LED verde primero. Vamos a ver si de pronto así lo vemos. Bueno, el LED verde no deja ver
no deja ver mucho. Pero bueno, vamos a medir voltaje en el LED verde. Entonces, miramos en el LED verde tiene 3 voltios y ahora miramos en el LED rojo. Y el LED rojo tiene 2 voltios. Primera conclusión, recuerda que dijimos que los LED varían su voltaje entre 2 y 3 voltios. Bueno, el LED rojo necesita un voltaje de 2 voltios y el LED verde necesita un voltaje de 3 voltios. ¿Sí? Esa es la primera conclusión a la que podemos llegar. Segundo, vamos a mirar qué corriente está circulando por el circuito. Entonces, vamos a medir el voltaje en la resistencia. ¿Sí? Vamos a ver aquí para que vean, para que puedan ver un poquito. Listo, mejor. Vamos a medir el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia nos va a dar 7 voltios. Entonces, recuerdan que teníamos el circuito, vamos a verlo así. Tenemos en el circuito la resistencia. Tenemos un diodo LED. Tenemos otro diodo LED. Listo. Entonces, aquí tenemos 7 voltios. Aquí tenemos 3 voltios. Y aquí tenemos, bueno, vamos a ver, 2 voltios. A ver si lo puedo hacer así el número. Listo. Entonces, 7 más 5 voltios tenemos los 12 voltios. Entonces hay que tener en cuenta eso para calcular la resistencia. Ahora, en la resistencia tenemos 7 voltios y la resistencia es de 470, ¿no? Entonces vamos a girarla así, la resistencia es de 470. Y tenemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, o sea que corriente es igual a 7 voltios sobre 470. No, el voltaje que está cayendo sobre la resistencia, recuerden que es 7 voltios, ¿no? O sea, cuando medimos la resistencia nos da 7 voltios. ¿Listo? La corriente que está circulando por el circuito es de 0.00021. ¿Listo? O sea, eso nos da que la corriente en realidad es de 2, la corriente es igual a 2,1 miliamperio. ¿Listo? En realidad es una corriente muy pequeña y si ustedes observan, puede pasar un poquito más de corriente. Entonces vamos a calcular cómo hacer que pasen 20 miliamperios por este circuito y vamos a calcular la resistencia. Listo, entonces tenemos que el circuito tiene, vamos a arrancar esta hojita por aquí y la ponemos por acá para que la puedan ver. Así, vamos a ver aquí, vamos a correr esto un poquito más por acá y si ven ahí, sí, un poquito ahí. Queda brillante. Listo, ahí ya. O aquí lo ponemos encima del multímetro a ver si de pronto nos da mejor. Si alcanzan a ver ahí algo. No. No se ve mucho. Bueno, este es más o menos el cálculo que se hizo. ¿Veis? Digamos, estas ecuaciones matemáticas no es que se hagan todo el tiempo, ¿no? Se hacen algunas veces. Vamos a ver un momentico en el tablero mejor cómo se calcula, ¿listo? Voy a subir aquí, voy a apagar aquí y vamos a subir aquí un momentico y vamos a verlo de paso. Este ejercicio es bueno porque tiene todos los ingredientes que necesitamos. Aquí ya. ¿Listo? Vamos a verlo aquí. Listo. Entonces, vamos a poner aquí listo, vamos a borrar por aquí, vamos a borrar por acá, esto vamos a borrarlo y vamos a calcular aquí. Entonces, aquí tenemos un LED rojo y aquí tenemos un LED verde. Entonces, en el LED rojo caen 2 voltios y en el LED verde tenemos 3 voltios. ¿Sí? Así es el voltaje. Y en la resistencia tenemos 7 voltios. ¿Listo? Y vamos a calcular qué resistencia necesitamos para que circulen 20 miliamperios por acá. Entonces,
volvemos a lo mismo, ¿no? Resistencia es igual a voltaje, perdón, sí, sobre corriente. Y el voltaje son 7 voltios y la corriente son 20 miliamperios. ¿Listo? Entonces la resistencia es igual a 7 voltios sobre 0.02. La resistencia nos va a dar, eso más o menos nos da, ya hago aquí la división. ¿Listo? Eso nos da 350 ohmios. Entonces, resistencias de 350 ohmios no existen. Entonces, tenemos valores que van. Hay un valor de 390 ohmios. Hay otro valor de 330 ohmios. ¿Sí? Están estos dos valores. Entonces, podemos utilizar la de 330 ohmios y nos va a dar la corriente que necesitamos. Si coloco una resistencia más bajita, nos va a dar un poquito más de corriente. Si coloco una resistencia más alta, nos va a dar un poquito menos de corriente. Vamos a irnos por la resistencia de 350, bueno, son 40 hacia arriba, estas son 20. No, vamos a irnos por la resistencia de 330. Entonces, vamos a buscar por aquí una resistencia de 330. Ya estoy buscando aquí la resistencia, ya un segundito y ya lo conectamos y probamos a ver si encontramos la de 330. Bueno, creo que aquí hay una de 330, si no estoy mal. Listo, vamos. Sin embargo, vamos a verificar. Vamos a volver otra vez aquí a nuestro circuito. Listo, esta es una resistencia que tenemos aquí. Vamos a verificar que sea de 330. Medimos aquí y nos va a dar exactamente 330. ¿Listo? Ya. Listo, entonces vamos a sacar esta resistencia que teníamos acá y vamos a colocar esta resistencia de 330 ohmios acá. Listo, este cablecito vamos a quitarlo de acá y lo vamos a poner por acá, que este cablecito ya no está haciendo nada ahí. Y listo, volvemos a conectar otra vez nuestro circuito y volvemos otra vez a hacer mediciones y todo otra vez. Entonces, como vemos, ¿qué diferencia hay entre el circuito que estamos viendo ahorita y el que vimos anteriormente? Que de pronto este circuito nos alumbra un poco más y mucho mejor que el otro circuito que teníamos anteriormente, ¿no? O sea, ya tenemos un poquito más de luz. Entonces vamos a medir el voltaje que tenemos en la resistencia y vamos a calcular la corriente que está pasando. Vamos a ver si aquí, para que puedan ver si nos deja ver la luz de los LED. Listo, entonces aquí tenemos nuestra resistencia y vamos a medir el voltaje. Cambiamos aquí a voltaje. Listo, vamos a medir el voltaje. Esto nos da 6.8 voltios, ¿sí? El voltaje que tenemos en la resistencia. Entonces, como ejercicio vamos a calcular el valor de la corriente. Tenemos que la resistencia es de 330 ohmios. Es la resistencia. Bueno, perdón, aquí voy a escribir aquí. Resistencia es igual a 330 y voltaje es igual a 6.8 voltios. Listo, entonces la corriente es igual a voltaje, que es 6.8, sobre la resistencia, que es 330.
y eso nos va a dar 0.020 o lo que es igual, la corriente es igual a 20 miliamperios. ¿Listo? Esto es aquí así. Aquí lo pueden ver. ¿Listo? Medimos el voltaje en la resistencia. 6.9, bueno, ahí subió a 6.9. Puede ser 6.8, 6.9. Entonces, así se hacen. Yo puedo colocar más LED en serie con 12 voltios y puedo jugar con esto, hacer cálculos y ya sé que puedo colocar LED en serie. Vamos a mirar otra cosa. Vamos a mirar qué pasa cuando conecto los LED en paralelo. ¿Listo? Y vamos a mirar qué pasa cuando, por ejemplo, lo que veíamos en las tiras de los LED. O lo que vemos en las tiras de los LED. ¿Listo? Vamos a apagar aquí un momentico. Vamos a volver otra vez a nuestro tablero. ¿Listo? En esta parte hay que ver un poquito de teoría y un poquito de práctica. En realidad la teoría no es que sea mucha, pero pues sí hay que conocerla. Bueno, entonces ya vimos esta parte de los cálculos. Ustedes pueden hacer ensayos en su casa, pueden practicar con 3, con 4, con 5 LED, manejando fuentes de 12 voltios, que son unas fuentes muy comunes. Vamos a ver un poquitico cómo funcionan. Vamos a ver las luces de Navidad. ¿Sí? Vamos a ver un poquitico las luces de Navidad y les voy a comentar algo. Listo. O vamos a ver lo de las tiras LED, ¿no? Las tiras LED funcionan a 12 voltios. ¿Sí? Por lo general las tiras LED funcionan a 12 voltios y vienen en arreglos de 3 LED, ¿no? Las tiras LED son así como estamos viendo aquí, y aquí vemos acá y vienen así. ¿Sí? Si ustedes miran una tira LED internamente, si quieren me dan un segundito y les coloco aquí una imagen de una tira LED, a ver si la podemos ubicar rápidamente. Vamos a ver aquí una... sí, vemos aquí una tira LED, aquí rápidamente vemos... bueno, vamos a ver esta que tenemos por aquí. Listo. Y vamos a poner aquí un navegador. Listo. A aceptar. No, este no me sirve. No, este no me sirve. Listo. Más captura de pan. De pronto esta. No, captura de ventana. Listo, ahí está. Y aquí le vamos a poner esto, exacto. Vamos a ver si nos sale por aquí. Y vamos a darle aquí configuración, a ver si de pronto configuración avanzada. Listo. Por aquí vamos a mirar a ver si nos sale. Y le vamos a dar aquí sí, ok, ahí ya nos mostró, ya, listo. Entonces veíamos por aquí. Bueno, aquí vemos la imagen. Para los que tenemos ahí, si ven la imagen de la izquierda, la imagen de la derecha, perdón. La imagen de la derecha. En la imagen de la derecha tenemos una tira LED. Como ustedes se pueden dar cuenta, esa tira LED está dividido en pedacitos de a 3 LED. ¿Sí?
de A3 LED y tienen una resistencia de montaje superficial en la mitad. Estos son LED de montaje superficial, ¿sí? Estos son bombillitos de montaje superficial. Entonces están divididos en tramos de A3 LED y tienen una resistencia. Entonces es como ver algo así, ¿sí? Ya lo vamos a ver aquí en la pantalla. Vamos a quitar esto y vamos a poner otra vez esto. Listo. Y vamos a ver aquí. ¿Qué pasó? Bueno, están todos bien. Vi que se había caído la conexión o se había perdido la conexión. Por favor, me confirman si la conexión estaba bien. Bueno, por favor me confirman si la conexión estaba bien. Entonces, como decíamos, así es como funcionan las tiras LED. ¿Listo? Los LED que tienen este tipo de tiras son de unas referencias de montaje superficial donde tienen un voltaje y tienen un consumo, ¿sí? Es muy parecido a los LED que estuvimos viendo. Son muy parecidos, simplemente que en estas las tiras van en paralelo, o sea, cada 3 LED tiene una resistencia y va en paralelo con otra resistencia y otros 3 LED. ¿Sí? Así, más o menos así. ¿Sí? Ese es más o menos. Entonces, cuando ustedes le empiezan a sumar, o sea, entre más larga la tira LED, ¿qué es lo que voy a necesitar? Vamos a poner aquí otra tira de LED. ¿Sí? Otra, digamos, esta es la tira LED más larga. ¿Sí? Este en realidad es la figura de una tira LED. Y lo que sucede en una tira LED es que por aquí va una corriente de 20, vamos a suponer que tiene tres secciones la tira LED. Entonces, por aquí pasan 20 miliamperios. Por aquí pasan otros 20 miliamperios. Y por acá otros 20 miliamperios. ¿Listo? O sea que si yo sumo cada una de estas, en realidad la suma total son 60 miliamperios. 20, 20 y 20 son 60 miliamperios. En realidad una tira LED son 60 miliamperios. Por eso las tiras LED, entre más grandes son, menos, o más corriente, perdón, más corriente consumen, entonces necesito más corriente. El voltaje es el mismo para todos, para todas las secciones de la tira LED. Lo único que va a cambiar es la corriente. No sé, se me desconectó el chat aquí, no tengo chat, no veo el chat aquí, no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, se desconectó un momentico la transmisión. Bueno, así es como funcionan entonces los LED y así es como funcionan las tiras LED. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud, alguna duda. Yo creo que vamos a dejar así por hoy porque ya nos hemos extendido bastante, 10 de la mañana. Es que tuvimos al inicio una desconexión. Mañana retomamos un poquito este tema, vemos algo rapidito y continuamos para poder seguir avanzando un poquito más. De aquí para arriba es solo semiconductores, entonces vamos a ver un poquito más de más cosas ya, digamos, de la electrónica como tal, digamos, de componentes electrónicos en semiconductores. Yo sé que es un poquito más complejo, pero vamos a tratar de irlo desmenuzando para que lo puedan digerir mucho mejor. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me preguntan, me dicen para poder explicar. Si no, nos dejan algún mensaje ahí de qué tema quiere que comentemos. Bueno, el día de hoy tuvimos varios percances. Creo que es el segundo percance que tuvimos o tercero percance que tuvimos.
ajenos digamos, a lo que estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a dejar por aquí hoy. Mañana vamos a continuar viendo esta parte. Vamos a tratar de explicar otro poquito más. Vamos a dejar porque ya son las 10 de la mañana y pues bueno, hay gente que yo creo que tiene que hacer otras cosas. Si quieren revisen lo que les mostré de la imagen, pueden buscar lo de las tiras LED y pueden verificar que vienen en secciones de A3 LED. De pronto mañana les muestro un poquito cómo son los LED de montaje superficial y los voltajes. Ellos vienen también por unas referencias y por unas corrientes y unos voltajes que manejan. Entonces de pronto mañana lo vemos, digamos, antes de empezar la clase vemos esa parte y vemos cómo son las LED y cómo funcionan. Listo, que tengan buen día. Gracias a todos por estar aquí. La verdad no tengo chat aquí para responderles alguna pregunta. No sé si... No, ya perdimos. Aquí me dice que todavía que hay varios, pero perdimos la conexión. Sí. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Esperemos que mañana no tengamos problemas. Don José dice que tiene una pregunta. Don José nos pregunta de... Sí, le podemos responder. ¿Qué dice don José? Bueno, para los que estamos aquí en Bogotá, había amanecido haciendo un poquito más de frío de lo normal. Hay unas zonas donde hace un poquito más de frío que en otras, hay otras zonas más calienticas acá en Bogotá. ¿Qué dice don José? No me la pregunta, dice que sí, que no. Bueno, le da miedo preguntar a don José, le da pena. Bueno, en esto no hay que tener pena en preguntar, o sea, digamos, lo importante es... ¿La diferencia entre LED normal y LED array? Sí. Array, o sea, la palabra array en realidad la traducción es arreglo de LED, ¿sí? Mañana les muestro un poquitico más los diferentes tipos de LED que hay. El LED, o sea, el LED en realidad es uno solo, o sea, es como les mostré, ese es digamos, el principio básico de los LED. Ya de ahí en adelante han sacado digamos, unas variaciones de LED. Sobre todo han trabajado mucho en la estructura interna del encapsulado del LED. Entonces, ustedes ven unos LED que el haz es un poquito más abierto o el haz es un poquito más cerrado. Entonces se encuentran LED de chorros, LED láser, que LED láser es un LED que apunta o sea, el láser en realidad es una longitud de onda de la luz. O sea, la luz va a una frecuencia mucho más, digamos, diferente a la luz que nosotros vemos. Y esto hace que la luz pueda ir a distancias muy grandes. De hecho, esos LED láser se utilizan para apuntar a los telescopios del espacio. O sea, es una cosa pues impresionante. Hay arreglos de LED, bueno, de gran cantidad, de gran variedad, pero el principio de los LED es el mismo, o sea, sigue siendo el mismo principio del LED, el mismo funcionamiento. Hay unos materiales que han ido probando diferentes, o sea, materiales que hacen que el LED produzca, o sea, sea más eficiente. De hecho, la diferencia entre los primeros LED y los LED que hay hoy en día es que la eficiencia del LED es mucho más alta, o sea, ya casi el 95% de la energía que entra al LED, el 95% se convierte en energía lumínica. Bueno, listo, muchas gracias. O sea, la diferencia es el encapsulado. Sí, en realidad las diferencias con los diferentes tipos de LED es el encapsulado que tienen. No es que sea un LED que se diseñe con otra tecnología diferente, no. La tecnología de los LEDs es la misma en casi todos. Lo que cambia es como la forma, digamos, yo produzco la luz en el LED con los semiconductores y ahora necesito sacarla al exterior, entonces es la forma como se saca la luz al exterior. Entonces los LED pueden venir en diferentes formas. Pero por ejemplo los paneles o los reflectores LED son arreglos de LED pequeños y se hace un arreglo de LED y se crea un reflector. O sea, no es que el reflector tenga
el super LED, no, son arreglos de LED que hacen o que crean la sensación de que la potencia o la iluminación es mucho más grande. Y pues sí, la iluminación es mucho más grande, pero es por el arreglo que tiene. No sé por aquí si hay alguna otra pregunta. Bueno, don Olga nos dice que está en Cali con calorcito. Pues qué bueno, porque aquí en Bogotá no. Aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el LED normal y el LED array? Bueno, ya lo vimos en las cámaras. Hay una gama de LED, sí, hay una gama de LED variadas. Yo voy a hacerles un video en YouTube sobre esto, sobre los diferentes tipos de LED, donde podamos explicar y mirar un poquito más detallado y con más calma todos los diferentes tipos de LED y las aplicaciones. Porque lo que diferencia son las aplicaciones. Entonces, por decir algo, el control remoto que utilizamos en el televisor, que es de los dispositivos más antiguos que hay, que no ha evolucionado en nada, sigue siendo el mismo control de hace, no sé, desde que se inventó el primer control remoto, sigue siendo el mismo, o sea, no ha evolucionado en nada. Hay áreas de la electrónica, sobre todo áreas, no tanto la electrónica evolucionó mucho, pero hay áreas que no evolucionaron. El control remoto del televisor es una de estas áreas que no ha evolucionado, mejor dicho, o sea, la evolución, o sea, a diferencia de otros dispositivos, los celulares y todo, el control remoto del televisor sigue siendo el mismo control remoto. O sea eso era, digamos, ya debería haber cambiado muchísimo, evolucionado a otra forma de controlar el televisor. Bueno, los controles remotos tienen un LED que se llama un LED infrarrojo, o sea, él emite una luz y el televisor la recibe. Esa luz, ese rayito de luz, es imperceptible al ojo humano, ustedes no lo pueden percibir, pero mañana les voy a enseñar un truco como esta luz que no la vemos nosotros con los ojos, pero se puede ver con un dispositivo especial, que cada vez se empieza a poner más interesante porque vamos a ver más cosas del día a día y que nos pueden hacer o que vamos a ver las cosas diferentes. Que tengan buen día, un tintico bien caliente para este frío y nos vemos mañana. Mañana entonces vamos a ver un poquito más de estos LEDs, de esta parte de los diodos emisores de luz. De pronto hacemos un video, yo les hago un video mejor en YouTube para avanzar en esto y el video de YouTube lo ven después. Sobre los diferentes tipos de LED, que de verdad es muy interesante todo el desarrollo que ha habido en esta parte de la iluminación con respecto a los LED y las aplicaciones, porque hay una gran cantidad de aplicaciones en estos tipos de iluminación. Y vamos a empezar a ver transistores, ya se empieza a poner un poco más interesante la cosa, y vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, que tengan buen día, cuídense, traten de no salir si no es necesario, y nos vemos mañana. Que tengan buen día.